relativo a las medidas cautelares. Yo creo que este es un tema que tendría que preocupar a todos los institutos electorales, sobre todo porque los partidos políticos y la ciudadanía exigen una diligencia de los órganos electorales administrativos, particularmente en lo relativo al despliegue de la propaganda electoral en lugares prohibidos. Entonces, en ese sentido, quien resuelve es la comisión, ya sea de asociaciones políticas o la comisión de fiscalización en su caso, no es el Consejo General. Sobre todo por la premura y por la rapidez que tiene que resolver y que también es necesario. Observaba en el cuadro comparativo que nos mostraron que en la mayoría de los institutos electorales resuelven los consejos generales, me parece, o por lo menos veía yo con eran pocos las entidades federativas en donde resuelven las comisiones. Particularmente veo Chiapas, que resuelve la comisión de fiscalización, veía, tal vez es alguna imprecisión, pero sí en el Distrito Federal quien resuelve son las comisiones, ya sea las asociaciones políticas, en particular con un fenómeno que se ha dado mucho en el Distrito Federal, en donde los partidos políticos despliegan publicidad, despliegan propaganda electoral en lugares prohibidos y que en consecuencia exigen del órgano administrativo una experitez en la atención de la solicitud de los ciudadanos o de partidos políticos contrincantes para que quiten la propaganda o eliminen los espectaculares que están dañando la imagen o que están afectando algún interés de los contendientes o de los adversarios políticos. Muchas gracias. Buenas tardes, Javier Mier de Durango. Yo me uno a la polémica que se está suscitando, solo para efectos de hacer una exhortación. Si bien es cierto, sabemos que en materia de radio y televisión, de conformidad con el 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de exclusividad del Instituto Federal Electoral su regulación y manejo. Aquí, sobre todo en este año, tenemos 14 entidades federativas, procesos electorales. Nos ha quedado claro en la exposición donde las medidas cautelares están supeditadas a una autoridad que escapa de nuestras funciones. ¿Qué demerita esto? Que nos dejan en un total estado de indefensión porque no existe una inmediatez para aplicar una regulación al caso concreto, y esto es en detrimento de un debido proceso donde se guarde la equidad en la contienda, y creo que debemos de agendarlo para una propuesta donde se nos concedan, si no bien una exclusividad, sí de manera precautoria, caucional, ejercer medidas para evitar una violación a principios, sobre todo el de equidad, que lamentablemente no tenemos nosotros como autoridades electorales esa facultad de regular. Lo dejo en la mesa, ojalá lo tomemos como un punto álgido que beneficie a todas las entidades federativas del país. Gracias. Creo que es muy importante lo que menciona el compañero Durango, y de ejemplo ponía Saúl el caso Chihuahua, cuando con aquel cuadernillo auxiliar sentamos un precedente a nivel nacional y fue realmente ágil la respuesta del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, creo que es importante que en cuanto tengamos oportunidad, las entidades federativas que vamos a proceso electoral, planteemos esto con Leonardo Valdés para que junto con el secretario ejecutivo encontremos un camino más expedito. Creo que vale la pena dejarlo en la mesa y tenerlo como uno de los pendientes a tratar en nuestras próximas reuniones. ¿Permites? Ahí hay un tema, Fer, que hemos comentado, el hecho de que cuando se trata de violaciones en materia de radio y televisión, se ha solicitado que el Consejo General haga suya la queja que presenta un partido político y que vía ese hacer suyo del instituto o del consejo se envíe a la dirección de quejas, y en ese sentido nos pone en una situación vulnerable porque al final de cuentas nosotros no debemos de ser parte de la queja. Es un tema que en Zacatecas se nos ha presentado un par de ocasiones y lo que hemos hecho es escindir la queja, ¿no? Separar radio y televisión, mandarlo sin hacer la nuestra y quedarnos con la parte que corresponde a las violaciones a la ley local. Pero sí creo que es un tema que debiéramos de rescatar los precedentes que tenemos para efecto de darle mayor agilidad al procedimiento.
Creo que lo dejamos así como un tema a tratar con Leonardo Valdés, vale la pena, sobre todo porque si la queja se presentara directamente en México y por alguna razón no nos enteran a tiempo, imagínense nada más cuando se está violentando una ley estatal, como era el caso nuestro, y que se sentó aquel precedente. Fuimos ágiles, pero no como pudiésemos haber sido si la decisión hubiese estado en nuestro territorio. Entonces creo que es algo que se queda ahí para tratarlo y para ver cómo agilizamos este tipo de respuestas entre el Instituto Federal Electoral y los 14 estados que vamos a elecciones en este año. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es José Vidal Uribe, vengo del Instituto Electoral de Querétaro. Más que una pregunta, me gustaría a ver si por parte del doctor José Luis Ramírez Guanosto, a ver si hubiera algún precedente sobre dos aspectos. Como ustedes saben, fuimos de los estados que tuvimos proceso electoral en el año 2012, sin embargo, ¿hay algún precedente de resolución o alguna tesis que pudiéramos rescatar sobre la temporalidad para resolver un procedimiento especial sancionador? Caso particular, estuvimos todavía, nuestros procedimientos especiales sancionadores aún los estuvimos resolviendo en el mes de septiembre, o sea, ya una etapa, un momento ya muy posterior a la jornada electoral, y por razones de manejo de tiempos en la Secretaría Ejecutiva del propio instituto, pues los fuimos postergando. Y veo y analizo en cuanto a los procedimientos especiales sancionadores que se resuelven tanto en el IFE como en otras entidades, que hay un tiempo, ahorita ustedes ahí desplegaban, que deben de ser rápidos, prontos esta resolución. Entonces, si hay algún precedente. Y el otro, creo que también sería importante conocer si hay algún criterio para cuantificar, calificar las sanciones, que siempre es una discusión que se tiene, si es de 50 a 500, a 600 salarios. Este es un tema que también luego nos lleva a la discusión. Gracias. Sí, bueno. Muchas gracias, maestro Vidal. Quiero comentarles esto. Hay que entender o hay que determinar, diferenciar que una cosa es el procedimiento jurisdiccional y otra cosa también es el proceso administrativo. Las entidades del país, aunque es materia electoral, tienen procedimientos diferentes. En algunos casos termina el proceso electoral y todavía se sigue viendo materia de queja. ¿Por qué? Porque así lo determina la propia legislación local. Y hay entidades de la República o hay lugares como el Distrito Federal que hay que determinar, hay que fiscalizar y hay que resolver, porque esa puede ser una situación que en materia jurisdiccional puede pegar al proceso electoral. Hablábamos de nulidades hace un momento. No, yo desconozco si hay algún precedente, algo que dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí se debe resolver, ¿hasta dónde? Hablaba yo hace un momento que cada instituto determina sus reglas de acuerdo a la importancia del proceso electoral. Fíjense cómo no sé, en algunos casos el Tribunal Electoral ha resuelto algunos asuntos que ha llevado años. Se me ocurre, por ejemplo, el Pemex Gate, el Amigos de Fox, que no es tan fácil tampoco a veces en la materia electoral resolver alguna situación. Todos los casos son diferentes, no sé, podríamos, por eso es lo difícil de poner unas reglas, de decir, ¿sabes qué? Imagínense decirle, no sé, al Instituto Electoral de Nuevo León, aquí que tenemos a nuestros compañeros, decirle, ¿sabes qué? Tú me tienes que resolver dentro de un mes. Resulta que les
estoy haciendo algo subjetivo, y imagínense que le llegan 300 procedimientos sancionadores. Yo quisiera comentarle que en la Sala Regional Guadalajara el año pasado llegaron 15,000 asuntos de JDC. Entonces, esos términos hacen muchas veces que la situación de resolver se vuelva engorrosa. A veces cada partido político tiene su juego, entonces hay que ser muy puntual en resolver. No podría decirles si hay algún precedente. Y esta cuestión de calificar o sancionar, es muy importante ver las pruebas que se están presentando. A veces, hace un momento que escuchaba aquí a la doctora, aquí de lo que nos estaba comentando, y nos hablaba de varias situaciones del delito, hay que recordar que muchos consejeros electorales pues no son abogados, ¿no? Abogado, y dice alguien, no, gracias, ¿verdad? Y a veces también los jurídicos que tenemos, como falta esa experiencia para poderla aplicar en el campo. Yo podría decir, en el año pasado, en el proceso electoral federal, algunas entidades de la República que abrieron los concursos en el IFE para poder captar abogados, imagínense, 3 entidades del país, concursos desiertos, porque todos los abogados que presentaron el examen reprobaron. Entonces, esta situación de calificar pruebas, de ver pruebas, de analizar pruebas, es una cuestión muy importante que debe tener, el instituto debe ser muy puntual, muy incisivo, debe tener todos los elementos para poder resolver. Yo creo que algunos, desde el punto de vista académico, que los vemos a ustedes, todos han hecho muy buen papel. A veces tomamos por ahí algunos asuntos de ustedes. Por ejemplo, se me ocurre el de consejeros electorales en Querétaro, algunos del estado de Nuevo León, de aquí de Zacatecas, y todos esos, los procedimientos sancionadores, todos son diferentes. Imagínense decirles, ¿sabes qué? Vamos a tener un procedimiento sancionador igual y lo vamos a tener que resolver en esta fecha y vamos a tener que hacerlo de esta manera y tienes que calificar las pruebas así. No hay más. Creo que seríamos muy arbitrarios, ¿no? Entonces, esta sería alguna situación para ver cómo podríamos resolver el proceso electoral. Sí, nada doctora. más me gustaría que comentaras, doctor, en relación a esta jurisprudencia que se aprobó el año pasado, que establece un término para caducidad de la instancia, 1 año para los administrativos especiales, para los sumarios, y me la están buscando, pero creo que son 3 años para los ordinarios, o 5 años. Yo lo quiero señalar porque en el caso de Zacatecas, nuestra ley no establece un término para la caducidad, y el Tribunal Local, en una resolución de fiscalización donde imponíamos sanciones a los partidos políticos, nos aplicó esa caducidad y dejó sin efecto nuestra resolución sancionadora. Entonces, sí vale la pena ver ese criterio que acaba de emitir la Sala Superior, porque por lo menos en el caso de Zacatecas lo están retomando y nos están diciendo tenías un tiempo perentorio para aplicar la sanción. Enseguida, si me llega el dato del número de la jurisprudencia, se los comento, pero sí quiere decir entonces que ya hay una jurisprudencia en el sentido de señalarnos que hay un tiempo para concluir con los procedimientos sancionadores ordinarios y especializados o los sumarios. En el caso de Zacatecas, el tribunal nos dice que son 3 años porque es un término razonable, dice el tribunal, en el momento de resolver, o sea, ni siquiera, siguiendo la jurisprudencia, ¿no? Porque la jurisprudencia dice es un término razonable, entonces ni siquiera con un previo aviso, ¿no? Nos aplican o señalan esta situación y nos dejan sin la facultad de sancionar. Gracias. Sí, solamente para comentar este tema de la caducidad, yo le comentaría, doctor, y comentaría a todos ustedes que muchas veces puede suceder en un proceso muchas situaciones. Desaparece
vamos a pensar, la persona moral ya no existe, hay una queja presentada por ahí, el partido político dejó de existir, la coalición ya no existe, o sea, pueden pasar muchas situaciones para que se dé la caducidad en un procedimiento. No necesariamente tenemos que esperar, yo lo creo, 3 años, ¿no? Puede haber situaciones, incluso, no sé, algún ciudadano que quisiera presentar algo, se me ocurre que falleciera, ¿sí? O sea, hay muchas situaciones que lo encontramos en la materia penal y que pueden dar lugar a que un procedimiento se dé la caducidad, ¿sí? Con perdón de todos, para aprovechar los tiempos, optimizarnos, vamos a reducir el espacio de receso a 5 minutos y continuamos porque los tiempos de la magistrada María del Carmen también están ajustaditos y viene el tema de las candidaturas independientes, así es de que, Taurit, si me haces favor para en solo 5 minutos regresar, por favor. Pues si no hay más participaciones, continuando con la programación, mandamos a 5 minutos, receso y regresamos. Y muchas gracias. Muchas gracias.